Buenas tardes a todas las personas que integran este Consejo Municipal de Tarimoro del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Siendo las 13 horas con 1 minuto del día 29 de abril del 2021, damos inicio a la sesión ordinaria a distancia de este Consejo. Previo a proceder con el primer punto del orden del día, le pido a la secretaria explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Claro que sí, Presidenta, con mucho gusto. La dinámica será la siguiente. Número 1. Los micrófonos deberán estar desactivados mediante el botón disponible en esta herramienta Zoom. Número 2. Podrán activar el micrófono una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo al concluir su intervención. 3. Como anfitrión, podré activar o desactivar los micrófonos en caso de resultar necesario. 4. Durante el desarrollo de la sesión deberemos mantener la cámara de video activa. 5. Se puede solicitar el uso de la palabra utilizando el módulo de participantes que tiene esta herramienta Zoom, preferentemente antes de que concluya la intervención en turno. 6. Las votaciones serán nominativas, es decir, solicitaremos el sentido de su voto a cada una de las consejeras integrantes de este consejo. 7. Durante la sesión se sugiere que tengamos habilitado el correo electrónico para recibir nueva liga de acceso en el supuesto de que se pierda la conexión en turno. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguien de los presentes tiene alguna duda o comentario? De no ser el caso, proceda, secretaria, con el primer punto del orden del día. Claro que sí, Presidenta. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera electoral presidenta de este consejo, Hilda Pérez Jiménez. Presente. Consejera electoral propietaria 1, integrante de este consejo, Ana Ivette Trejo Tirado. Presente. Gracias. Consejera electoral propietaria 2, integrante de este consejo, Adriana Guerrero Hernández. Presente. Gracias. Secretaria de este consejo, la de la voz. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Presente. Gracias. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Morena. Presente. Gracias. Presente. Gracias. Presidenta, hago constar que a las 13 horas con 4 minutos ingresó la representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Presidenta, hago constar que se encuentra presente el representante de Fuerza por México. Consejera presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, del cual procedo a dar lectura. Número 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Número 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3. Lectura y aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones ordinarias de 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril del 2021. Número 4. Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Número 5. Informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral.
Número 6. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo de los cómputos municipales. Número 7. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes de documentación y material electoral recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y recepción. Número 8. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes electorales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Número 9. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Número 10. Asuntos generales. Y número 11. Clausura de la sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor levante su mano a efecto de enlistar sus intervenciones. Al no haber intervenciones o comentarios, secretaria, someta a votación el orden del día. Claro que sí, presidenta. Consejeras electorales, se somete a votación el orden del día. Consejera presidenta, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Gracias. Consejera electoral propietaria 1, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Gracias. Consejera electoral propietaria 2, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Gracias. Me permite hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13:08. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea agendar alguno, sírvase por favor manifestarlo a efecto de enlistar sus intervenciones. Secretaria. Sí, yo tengo un punto más. Adelante. Sí, gracias. Como representante del Partido del Trabajo, solicito que se me hiciera favor de levantar un acta o minuta para lo que les voy a comentar y de igual manera que me hagan llegar la grabación de esta reunión virtual a mi respectivo correo. Como ya sabemos que está prohibido la entrega de cualquier tipo de material que se oferte o se entregue un beneficio directo o indirecto, mediato o inmediato, o algún servicio que ya estamos en tiempo de elección, hago mención que existen pruebas donde se siguen haciendo obras. Una de ellas es en la comunidad de La Noria, donde se sigue haciendo el uso público del gobierno panista, ya que se les está instalando el drenaje, y de acuerdo al artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este tipo de conductas deberá ser sancionado de acuerdo a esta ley, porque de igual manera estaremos presumiendo como un indicio de la presión que se le está haciendo a la comunidad para obtener su voto. Sería todo. Muy bien. Queda agendado. Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidenta. El tercer punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril del 2021. En virtud de que esta documentación, así como los anexos correspondientes a los puntos 4 al 9 se remitieron junto a la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura.
Está a consideración de quienes integramos este consejo la petición de la secretaria. Quienes estén por afirmativa, sírvase manifestar el sentido de su votación. Consejera electoral propietaria 1. A favor. Consejera electoral propietaria 2. A favor. La de la voz, a favor. Consejera presidenta, hago constar que la solicitud se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 11 minutos. Está a consideración de quienes integramos este consejo los proyectos de actas de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinaria del 7, 15 y 25 de abril del año 2021. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor manifestarlo a efecto de enlistar sus intervenciones. Presidenta, quiero hacer una observación respecto a esas actas. Respecto a la de fecha 15 de abril del 2021 y 25 de abril del 2021, hay un error en cuanto al nombre del representante propietario del Partido Acción Nacional. El nombre correcto es Jorge Eduardo Trejo Tirado en ambas actas. Solamente ese sería otra observación. Secretaria, se somete a votación las actas de mérito. Claro que sí, presidenta. Consejeras electorales, se somete a votación las actas de mérito quienes estén por su aprobación con la corrección. Con la corrección, ajá, gracias. Sírvanse manifestar el sentido de su votación. Consejera presidenta, el sentido de su votación. A favor. Consejera electoral propietaria 1, el sentido de su votación. A favor. Consejera electoral propietaria 2, el sentido de su votación. A favor. Me permito hacer constar que las actas de mérito se aprobaron por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 13 minutos. Se ordena a la secretaria remitir las actas aprobadas a la unidad de transparencia del Instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral y hecho lo anterior, se integren los originales al expediente de esta sesión. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidenta. El cuarto punto del orden del día es el relativo al informe de la secretaria sobre la correspondencia recibida, de la cual hay documentación de la cual debo dar cuenta a este Consejo Municipal. Con el acuerdo CGIEC, diagonal 165, diagonal 2021, de fecha 24 de abril del año 2021, recibida vía correo electrónico en fecha 28 de abril del presente año, mediante el cual se modifica el acuerdo CGIEC 130, diagonal 2021, mediante el cual se determinó el monto del financiamiento público a que tiene derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la secretaria de este consejo incorpore el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Con el acuerdo CGIEC diagonal 166 diagonal 2021 de fecha 24 de abril del 2021, recibida vía correo electrónico en fecha 28 de abril del presente año, mediante el cual se modifica el acuerdo CGIEC diagonal 131 diagonal 2021, mediante el cual se determinó los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la secretaria de este consejo incorpore el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar.
con el oficio PRD GTO, diagonal IEC, diagonal 020, diagonal 20-21, de fecha 22 de abril del presente año, recibido en este consejo la misma fecha, suscrito por José Belmonte Jaramillo, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General, mediante el cual se comunica la sustitución de representante propietario, designando a la ciudadana Iris Paulina González Contreras como representante propietaria de este instituto político ante el Consejo Municipal de Tarimoro. Dice la cuenta que antecede se tiene por recibida la notificación y se ordena a la secretaria de este consejo realizar la designación mencionada e incorporar el oficio de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. En razón de que se encuentran atendiendo esta sesión los representantes suplentes del Partido del Trabajo y del Partido Fuerza por México, les tomaremos protesta de ley. Representantes, ¿pueden ponerse de pie, por favor? Para tomarles protesta. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato y desempeñar leal y patrióticamente la función que les han encomendado. ¿Sí protestan? ¿Protestan? Sí, protesto. Adelante, señor Luis Eduardo Bravo Tirado. ¿Protesta? No alcancé a entenderle muy bien. Tomaré otra vez la protesta. Sí, por favor. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y desempeñar leal y patrióticamente la función que le han encomendado. Sí. Si no lo hicieran así, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Muchas gracias. Si gustan tomar sus asientos, por favor. Continúe, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El quinto punto del orden del día es el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Está a consideración de quienes integramos este consejo el informe de mérito, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El sexto punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo en los cómputos municipales. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la secretaria. Si alguien desea hacer algún comentario o observación. Al no haber más intervenciones, proceda, secretaria, a someter a votación el proyecto de mérito.
El sexto punto del orden, está a consideración de quienes integramos este consejo la aprobación del proyecto de mérito. Consejera presidenta, ¿el sentido de su votación? A favor. Consejera electoral propietaria 1, ¿el sentido de su votación? A favor. Gracias. Consejera propietaria 2, ¿el sentido de su votación? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 21 minutos. Se ordena a la secretaria de este consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El séptimo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órganos electorales distintos al competente. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la secretaria, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretaria, a someter a votación el proyecto de mérito. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejera presidenta, ¿el sentido de su votación? A favor. Gracias. Consejera electoral propietaria 1, ¿el sentido de su votación? A favor. Gracias. Consejera electoral propietaria 2, ¿el sentido de su votación? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 23 minutos. Se ordena a la secretaria de este consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El octavo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la secretaria, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. Solo un comentario. Como representante del Partido del Trabajo, solicito que se le tenga como representación en ese punto petitorio que están haciendo a los miembros de mi partido, que es el Partido del Trabajo. Solamente eso. Sí, todos los actos que hacemos, reuniones, sesiones, se invitan a los representantes de todos los partidos. Y también pues todas las grabaciones que se hacen, las sesiones, se suben al canal de YouTube, por si también desean revisarlas ahí. Gracias. Someta a votación el acuerdo de mérito. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su votación. Consejera presidenta, ¿el sentido de su votación? A favor. Gracias. Consejera electoral propietaria 1, ¿el sentido de su votación?
A favor. Gracias. Consejera electoral propietaria 2, ¿el sentido de su votación? A favor. Gracias. Me permite hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 26 minutos. Se ordena a la secretaria de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El 9º punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la secretaria, por si alguien desea hacer algún comentario u observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretaria, con el siguiente, a someter a votación el proyecto de mérito. Claro que sí, presidenta. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su votación. Consejera presidenta, ¿el sentido de su votación? A favor. Consejera electoral propietaria 1, ¿el sentido de su votación? A favor. Gracias. Consejera electoral propietaria 2, ¿el sentido de su votación? A favor. Me permite hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 27 minutos. Se ordena a la secretaria de este consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidenta. El 10º punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que se agendó un asunto general por parte de la representante del Partido del Trabajo. El punto es el Partido del Trabajo, que nos dará un informe tiene la palabra la representante del Partido del Trabajo. Sí, como ya se los había comentado, pedirles de favor que levantaran un acta sobre, ustedes saben que ahorita en el tiempo de elección no se debe de entregar ningún tipo de material que se oferte o se entregue un beneficio directo, indirecto, inmediato o algún servicio porque estamos en tiempo de elección. Yo hago mención que existen pruebas que se siguen haciendo obras. Una de ellas es en la comunidad de La Noria, donde se sigue haciendo el uso público del gobierno panista, ya que se le está instalando el drenaje. Y de acuerdo al artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este tipo de conductas deberá ser sancionada de acuerdo a esta ley, porque se puede presumir como indicio de presión que están haciendo a la comunidad de La Noria para obtener su voto. Sería todo. Muchas gracias. Atenderemos su solicitud. Presidenta, bueno, en este caso creo que el Partido de Trabajo debería de presentar su solicitud por escrito para iniciar ya sea un procedimiento electoral sancionador o en su defecto a oficialía electoral para que se siga lo conducente respecto a lo que nos marca la ley. Sí, quisiera agregar algo más. Estoy de acuerdo contigo, Rosy, hay que presentar la queja o denuncia ahí ante la autoridad del Consejo. Hay que cumplir con los requisitos que nos maneja el artículo 371 bis
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Por favor, se presenta por escrito, con firma de la persona que denuncia e integran cierta documentación que viene aquí desglosada. ¿Algún otro comentario? Secretaría, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, Presidenta. El primer punto, perdón, es el relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 13:32 del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a quienes integramos el Consejo su asistencia y participación. Muchas gracias. 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 Gracias, buenas tardes. Estamos